información ha provocado un gran cambio tecnológico, económico y social. Estas modificaciones han llevado también a un cambio fundamental en el ámbito de la criminalidad y por ende a la necesidad de transformación del derecho penal. La presente contribución tiene por objetivo proporcionar un concepto global y internacional para adaptar el derecho penal a los nuevos desafíos de la tecnología de la información. Este objeto se alcanzará en 3 pasos. La primera parte de la contribución presenta las nuevas formas de criminalidad con base en la informática. La segunda parte investiga las nuevas cuestiones fundamentales del derecho penal que se originan con lo anterior. La tercera parte desarrolla las propuestas de reforma que son necesarias para el futuro derecho penal de la sociedad de la información en todos los países y a nivel internacional. Como tengo mucho que decir y solo tengo 30 minutos, voy a presentar los problemas a través de ejemplos. Entonces, como primera parte de la contribución, tenemos las nuevas formas de la ciberdelincuencia. Con miras análisis jurídico penal pretendido, se deben distinguir entre 5 ámbitos delictivos de la ciberdelincuencia. A. Ataques contra la integridad de los sistemas computarizados. B. Delitos contra derechos de la personalidad. C. Infracciones contra los derechos de autor en Internet. D. La difusión de contenidos ilegales en Internet. Y E. El uso de computadoras en delitos clásicos. Por razones de tiempo, me limitaré a explicar la importancia del primer grupo. Constituye el primer grupo delictivo y al mismo tiempo el núcleo de la ciberdelincuencia aquellos ataques contra la integridad de los sistemas computarizados, especialmente el hacking, la manipulación y la eliminación de datos. Estos ataques son sobre todo graves porque los sistemas informáticos muchas veces no se encuentran suficientemente protegidos. La infraestructura tecnológica de la información de la sociedad moderna es por ello fácilmente atacable por autores que operan a nivel mundial a través de Internet. Esto afecta a los sistemas computarizados de los bancos, las empresas de producción, la administración pública y el ejército, de igual modo que a los de reactores atómicos, hospitales y aviones, y los PCs de cualquier usuario de Internet. Como dije anteriormente, por razones de tiempo, no profundizaré en los demás grupos delictivos que son B. Los delitos contra los derechos de personalidad, especialmente delitos contra la protección de datos personales. C. Las infracciones contra los derechos de autor en Internet. D. Contenidos ilegales en Internet.
i.e. el empleo de computadoras para la comisión de delitos clásico. Los anteriores ámbitos delictivos, descritos o nombrados, nos llevan a la segunda parte de presente exposición. Ella se refiere a las bases del derecho penal de la información y con ello especialmente a las características penales específicas del objeto de regulación, la información y la tecnología de la información. En esta segunda parte resulta especialmente necesario analizar los fundamentos del derecho penal informático debido a que el tratamiento jurídico de la ciberdelincuencia ha mostrado fricciones y necesidades de reforma en la mayoría de los ordenamientos jurídicos. La causa de estos problemas radica en que las disposiciones jurídicas clásicas de la sociedad industrial del siglo XIX y de inicios del siglo XX orientaban en objetos jurídicos corporales. Contrariamente, en la sociedad de la información, los objetos jurídicos incorporales constituyen el centro de interés. Debido a su naturaleza inmaterial, la información y los datos presentan considerables particularidades frente a los objetos jurídicos corporales clásicos. Así, se necesita de una orientación y dogmática propias del derecho informático, cuyas cuestiones más básicas serán expuestas previamente antes de tratar en concreto, en la tercera parte, las cuestiones jurídicas pertinentes. Conviene tomar como punto de partida de la dogmática del derecho informático una frase del matemático y fundador de la moderna cibernética, Norbert Wiener. Él puso en claro las peculiaridades de la información con las siguientes palabras. Information is information, not matter nor energy. No materialism which does not admit this can survive at the present day. Por ello, la protección de bienes jurídicos en el ámbito de los objetos corporales puede ser muy diferente de la que deba ocurrir en el ámbito de la información y los datos. Una de las diferencias más importantes entre los objetos corporales, por un lado, y los datos inmateriales e información, por otro, consiste en la amplia posibilidad de copiar datos. Mientras que los bienes corporales, por regla general, pueden ser atribuidos exclusivamente a determinados propietarios. La información es básicamente libre y, al igual que los datos correspondientes, pueden multiplicarse sin límites. Esto se demuestra en la sustracción de un secreto ajeno en cual, incluso extendiendo el concepto material de los datos e informaciones, no caería dentro del tipo de hurto debido a que, pese a la apropiación por parte de un tercero, permanece aún con su propietario y titular y por ello
no habría una expropiación de este. Por ello, el derecho limita el principio de la libertad de información y del libre uso de la información solamente en casos especiales. Las peculiaridades en la regulación legal no solamente se producen debido a las características especiales de la información frente a los bienes corporales, sino también debido a las particularidades de la moderna tecnológica de la información. Por ello, para la regulación del tratamiento de información y datos es destacable, especialmente en Internet, el carácter global del ciberespacio y la consecuente transmisión de estos a nivel mundial. Dado que el autor siempre podrá buscar otros ordenamientos jurídicos más favorables para él, solo será posible una regulación efectiva del ciberespacio cuando las normas correspondientes sean internacionalmente similares. Para la regulación de los delitos que se llevan a cabo en Internet, debe tenerse en cuenta el amplio anonimato de que pueden gozar los atacantes y los problemas técnicos para identificarlos. Todas las hasta aquí mencionadas particularidades de la tecnología de la información rigen para todos los ámbitos del derecho penal informático, el cual será tratado a continuación de manera más concreta en la tercera y última parte de la exposición. La tercera parte de mi contribución ahora pretende describir los elementos requeridos para desarrollar un derecho penal de la sociedad de la información para todos los países del mundo en una forma armonizada. Para ello, me referiré a tres ámbitos jurídicos centrales necesarios para afrontar con éxito los nuevos desafíos. A, el derecho penal material. B, el derecho penal procesal. Y C, el derecho de la cooperación internacional. Comencemos con el derecho penal material. En primer lugar, habrá que mencionar los siguientes bienes jurídicos e intereses generales de gran significado en este ámbito para el derecho penal material. Primero, la integridad de los sistemas y datos computarizados. Segundo, la protección de datos personales. Tercero, la protección de los derechos de autor en Internet. 4, la prevención de circulación de contenidos ilegales en Internet, así como 5, la protección de bienes jurídicos clásicos contra nuevas formas de ataque computarizadas. En adelante me limitaré al primer punto. ¿Por qué las nuevas necesidades de protección propias de la sociedad de la información se evidencian en el ámbito del derecho penal material, sobre todo en la denominada integridad de los sistemas y datos computarizados? Como consecuencias de la dependencia que la sociedad actual manifiesta en relación con la técnica informática, esta integridad debe ser reconocida como nuevo bien jurídico y protegida
de diversas conductas que la vulneren. Lo anterior implica la adopción de distintas disposiciones penales. Con el fin de evitar la realización de conductas que se enmarquen en la modalidad de hacking, debe consagrarse un primer tipo delictivo que castigue el acceso ilegítimo a sistemas y datos computarizados protegidos. Además, debe existir un tipo penal dirigido a proteger la integridad de los datos y sistemas contra acciones de sabotaje. El mismo debe sancionar la supresión, el ocultamiento, el daño, la modificación, el suministro o la transmisión de datos computarizados ajenos, siempre y cuando estas acciones impliquen la causación efectiva de un daño. Ambas disposiciones penales deben ir acompañados de tipos calificados que agraven el marco punitivo para los casos en los que se cause un daño de gran magnitud, por ejemplo, en casos de ataques masivos o en casos de ciberterrorismo. Igualmente, es necesaria la punición de los actos previos que faciliten la comisión del delito de difusión de herramientas de software y datos. Como ya lo dije, omitiré el análisis de los otros bienes jurídicos que son la protección de datos personales, la protección de los derechos de autor, la prevención de circulación de contenidos ilegales en Internet y la protección de bienes jurídicos clásicos contra nuevas formas de ataques que son específicas de las computadoras. Para estos temas, ustedes pueden consultar la versión escrita de mi ponencia, que será publicada en breve. De esta forma, podemos resumir el derecho penal material así. En el derecho penal material, la peculiaridad y la novedad del derecho penal de la información radican sobre todo en el reconocimiento y la protección de nuevos bienes jurídicos específicos de la información y de la informática, así como también en la protección de bienes jurídicos clásicos contra nuevas formas de ataque. Por otro lado, el derecho procesal penal también presenta una necesidad equivalente de reforma como consecuencia del derecho penal de la información. Para adaptar en el futuro el derecho penal a los desafíos de la sociedad de la información, será decisivo definir en qué medida debe recurrir el derecho procesal penal a las nuevas posibilidades informáticas existentes en materia de técnicas de investigación. Asimismo, debe establecerse cómo tendrán que adaptarse las medidas de investigación a las características de los objetos de prueba no corporales. Esta implica la consideración de nuevas cuestiones en materia de política criminal. Aclararé esto con un ejemplo típico, el registro online. La admisibilidad del registro online es la cuestión más espinosa de política criminal del derecho penal. La moderna
técnica informática permite hoy en día a las autoridades investigadoras, por ejemplo, penetrar furtivamente en computadoras ajenas, sobre todo empleando técnicas de hacking en Internet. De este modo, se pueden aprovechar datos archivados durante muchos años, se pueden grabar los tecleos del usuario de la computadora e incluso se pueden encender los micrófonos y cámaras de las computadoras afectadas. Debido a la intensidad de la intervención en la esfera privada de la personalidad, el registro online es muy polémico en el marco de la política criminal. Otros ejemplos para los problemas del derecho penal son dos: la vigilancia de la fuente de datos; tres, la delimitación entre vigilancia de las comunicaciones y secuestro de los envíos postales; cuatro, el registro, secuestro y la obligación de entrega medios de prueba de los. Un cuarto problema se presenta en otros casos, por ejemplo, las investigaciones policiales bajo empleo de informantes en Internet. También en este aspecto ustedes suelen remitir al texto de mi ponencia. Con ello, resumiendo en cuanto el ámbito del derecho penal procesal. Los problemas referidos a la regulación procesal penal confirman el resultado obtenido analíticamente. Las normas establecidas para objetos corporales no pueden ser empleadas sin consideración alguna para objetos jurídicos no corporales. Por el contrario, se necesita también de un nuevo derecho procesal penal de la sociedad de la información. Estas leyes son importantes no solamente para el sistema de justicia penal nacional, sino también para la cooperación internacional. Este me lleva a la tercera arena del derecho, que es el derecho de la integración penal internacional. Las cuestiones de la integración penal internacional tienen importancia especial para la persecución de la criminalidad en Internet, ya que los delincuentes pueden operar en el ciberespacio global sin controles fronterizos, mientras que las autoridades de persecución penal se ven limitadas básicamente a su propio territorio nacional. De esto surgen, en primer lugar, cuestiones en lo referente al ámbito de aplicación de los sistemas penales nacionales, material y procesal. En segundo lugar, cuestiones en lo referente a su cooperación internacional y supranacional. Solo hablaré de este segundo tema. La cooperación policial y judicial presupone, en primer lugar, la existencia de acuerdos internacionales que tengan en cuenta las peculiaridades de la ciberdelincuencia. Además, los ordenamientos jurídicos nacionales tendrían que disponer de la regulación sobre las medidas investigativas. En muchos casos, la cooperación
precisará también de la tipificación material de la actividad perseguida en ambos países. La armonización mundial del derecho penal material y procesal tiene por ello una importancia especial en el ámbito de la ciberdelincuencia. Por último, en el futuro será necesario, sobre todo, contar con instituciones comunes internacionales o supranacionales. Al final de un largo desarrollo, posiblemente al ciberespacio global llegue a ser considerado como un bien común de la humanidad que solamente podrá ser regulado conjuntamente. En este orden de ideas, ahora es posible resumir los delitos en Internet ponen en peligro importantes fundamentos y sistemas de los cuales depende la sociedad actual. En este marco es evidente que los delincuentes pueden operar en el ciberespacio global prescindiendo de las fronteras nacionales. Por esta razón, solamente será posible tener éxito en la prevención y la persecución de esta forma de criminalidad cuando se haya conseguido que las fronteras nacionales se vuelvan permeables también para las autoridades encargadas de la seguridad y especialmente que las normas jurídicas se encuentran armonizadas a nivel mundial. Esto exige una cooperación internacional estrecha de los legisladores, autoridades de persecución y científicos nacionales que lleva a desarrollar nuevas regulaciones específicas para la protección de los bienes inmateriales en la sociedad global de la información. Es por esto que me alegra mucho que nos hayamos reunido el día de hoy para poder discutir juntos sobre estas cuestiones futuras del derecho penal. Muchas gracias por su atención. Agradecemos la participación de nuestro especialista y a nombre del INACYPE le entregamos su reconocimiento.